Amanda, buenas tardes. Gracias por conectarse. Me imagino lo que habrá significado para ti humanamente resistir esa audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de tu padre. Pero he seguido lo que has reportado en redes sociales, algunos de tus informes, y tengo en claro que no pierdes el objetivo principal. Es decir, hay que llegar a establecer los autores intelectuales y no resignarse con los sicarios o con los que encargaron u ordenaron el crimen, sino llegar a quien pagó los $200,000, y ni siquiera eso, porque el que pagó puede no haber sido el que motivó, o puede haber adjudicado el mandato o el pedido a otro. Entonces, ¿cuáles son los elementos nuevos o claros que tú consideras surgen sobre el asesinato de Fernando Villavicencio después de lo revelado ayer que hay en el celular del testigo protegido, que hablaba con quien dio la orden de asesinarlo, según dicen hasta ahora, Carlos Angulo, en la prisión de la Tacunga? Hola Carlos, buenas noches con toda la gente que nos ve. Bueno, realmente han sido 2 días aterradores de total revictimización, y además de constatar la podredumbre que azota a la profesión de los abogados. Realmente ha sido horrible ver cómo los abogados que defienden a los bandidos primero se jactan de eso en sus páginas web, en sus redes sociales. Esta es su profesión y para ellos es algo que eso los representa. Incluso uno de ellos, Gastón Toro, el abogado del Invisible, justamente se jacta en su página web de tener ahí la oración de los narcos hacia la Santa Muerte. Entonces podemos ver con la calaña de personas con las que estamos tratando. En esta misma página web de Gastón Toro se puede ver cómo hay mensajes de personas pertenecientes a temas con el cartel de Sinaloa, cómo le agradecen por su gestión y por haber sido un gran abogado. Así que realmente ha sido unos 2 días terribles, como dices, Carlos. No decaemos porque sabemos que este es un primer paso en el que podemos evidenciar que en efecto los lobos, de este grupo terrorista, los lobos, estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, pero en su parte material. ¿Sí? Cuando la gente, cuando la jueza dice que Carlos Angulo, alias del Invisible, sería el autor mediato, a lo que se refiere es que dentro de los autores materiales, él sería el que dio la orden. Es más, tenemos ahí información de un chat en el que él dice justamente: hágale, usted, yo confío en usted, vaya, hágale. Esto le dice justamente a alias Ito, que fue el sicario asesinado el mismo día que él asesinó a mi padre. Como me preguntabas cuáles son los nuevos elementos, justamente todo lo que nació en el tema del testigo protegido era algo que estaba en reserva. Me alegro que haya salido a la luz, pero asimismo vemos cómo algunos pseudo periodistas intentan torcer las narrativas una vez más en ese aspecto. Hoy vemos a Boscán lanzando ahí campante su opinión sobre el caso que realmente no compete, porque él estaba ahí ñañándose con Norero mientras planificaba cómo silenciar a mi padre. Así que con respecto a lo que ha salido hoy en el tema del testigo protegido, yo invito a la ciudadanía a que se informe por fuentes oficiales, porque realmente Boscán ha sacado de contexto lo que se dijo durante la audiencia. La fiscal además comentó que lo que estaba leyendo era simplemente un fragmento de todo el testimonio anticipado justamente del testigo protegido, y porque además se sigue utilizando esta información dentro de la investigación de los autores intelectuales y los financistas, que muy bien, como tú decías, Carlos, realmente no nos conformamos con que nos digan: ah, sí, tal persona tuvo la idea de matar a Fernando Villavicencio. Sabemos que aquí hay un complot, porque Fernando Villavicencio era muy incómodo para las mafias. Era el único candidato presidencial que entendía realmente que si no superamos esta gran brecha que hay ahora, como él mismo decía, entre la patria o la mafia, el Ecuador se va a pique. Entonces sabemos para quiénes era incómodo Fernando Villavicencio. El día de hoy la jueza Irene Pérez ha acusado a 5 personas y ha sobreseído a uno más, diciendo que no hay pruebas suficientes
para acusar a este personaje, que pues ahí su abogado se rasgaba las vestiduras diciendo que es un buen hombre y que tiene las notas de la escuela de que este señor era un buen estudiante alguna vez. Realmente yo no soy una institución dentro del tema legal, pero realmente hemos podido constatar que además tiene antecedentes penales. Sin embargo, no sé mucho cómo funciona eso. El momento en el que la jueza dice que este man va a ser sobreseído, dice, bueno, gracias, y se acaba la audiencia y no hay cómo hacer nada. No sé si en otras instancias se pueda determinar que hay alguna otra vinculación de este señor, porque entiendo que este señor Flores estaría junto con Alexandra Farinango como las personas que estaban dentro del mitin político y realizaron las llamadas informando que iba a salir mi padre por la puerta principal, y después de eso se dio justamente su asesinato. Eso es un poco lo que te puedo contar. Me ha sorprendido mucho y me ha asqueado ver cómo se manejan como premios todos estos ofrecimientos que había para los asesinos y para los autores materiales. Justamente como se decía, el testigo protegido decía, ¿qué ganan ellos, no? Ganan el control de medio Quito, ganan el manejo de las cárceles, porque además algo que me pareció muy interesante es que ellos sabían que Villavicencio ganaba las elecciones presidenciales. ¿Y qué iba a pasar? Todas las reglas de este juego que ellos ya tenían muy claro cómo manejar iban a cambiar. Por eso es que nosotras ahora invitamos a estas personas que ya han sido acusadas a que hablen, a que digan, realmente este puede ser un momento de reivindicación de sus almas incluso. Hablen y digan quiénes les ha contratado ya en este nivel superior. Y que podamos entender también de dónde vienen el dinero y las instrucciones principales, sí, en este caso, que pues, nos ha dejado huérfanas, no solo a nosotras, a todo un país que confiaba en Fernando Villavicencio. Amanda, ahora vamos a una segunda pregunta que tiene nuestro director Carlos Vera. Amanda, lo revelado ayer, sin duda, ratifica algo que ya se supo desde primer instante y se coligió así, que hubo un nivel de negligencia, de complicidad terrible de algunos estamentos de la policía. Otros dicen que hasta de colaboración. ¿A qué sectores básicamente llega o implica eso de lo que ayer trascendió? A quien entonces era comandante general, a quien estaba a cargo del Ministerio del Interior, a quien dirigía operaciones de inteligencia, seguridad. ¿Cómo llegar a establecer eso? ¿Y aquello implica o no al presidente Lasso ya en una magnitud, aunque sea indirecta, mucho más preocupante por haberse descuidado una cosa así de alguien que no era un tipo cualquiera y que en ese momento además era un candidato presidencial? Bueno, realmente nunca les vamos a perdonar todos sus actos de omisión. La mediocridad que está instalada en todas las instituciones ecuatorianas realmente deja mucho que decir. La Policía Nacional falló, el presidente Lasso falló, todas las personas que estaban en su cargo en ese momento fallaron. Le fallaron a mi padre, le fallaron a mi familia, le fallaron al Ecuador y le fallaron a la democracia. Sin embargo, esos elementos no eran los que se estaban revisando durante la audiencia. Entonces, es importante diferenciar las instancias para que no se intenten torcer las narrativas, tampoco a beneficio de absolutamente nadie. No crean que no vamos por ellos también. Hay otras instancias en las que se analizarán todas esas omisiones, negligencias, mediocridades que encierran este proceso tan doloroso para nosotras que ha sido la pérdida de nuestro padre. Sin embargo, entiendo que hay una descontextualización en la información que se reveló ayer. Justamente la Fiscalía el día de hoy puso un comunicado en el que decía, como te decía hace un momento, que el texto que leyó la fiscal sobre el fragmento de la declaración del testigo protegido, cuando habla de unos generales, por ejemplo, no se refieren a generales de la policía, sino de su organización. Eso es algo que
tendrán que seguir explicando y evidenciando en el debido proceso las autoridades. Como te digo, nosotros no vamos a descansar. No crean que con meternos unos gatilleros y nos vamos a olvidar de todo el proceso que ha habido. Todavía no hay respuestas sobre qué pasó con los sicarios asesinados en la cárcel. Todavía no hay respuestas sobre todas las omisiones que hubo en el cuidado de mi padre. No hay respuestas sobre la mala capacitación que tenían los escoltas de mi padre. No hay respuestas todavía sobre eso. Y es más, como comentábamos algún rato, en la comisión de la asamblea que llamaron a los funcionarios nuevos a declarar, ellos se lavaron las manos porque dicen que son los nuevos. Llaman a Zapata y él dice que como ya no está en su cargo, ya no tiene nada que decir. Entonces, no crean que no nos van a responder esas preguntas, pero justamente esta no era la instancia de indagar sobre eso. Y también te cuento que parte de la estrategia de distracción de los abogados de los sicarios es esta, justamente, como decir, no, es culpa de Lazo, es culpa de la policía, porque la policía no le cuidó. Claro, no le cuidó ¿de quién? De su cliente, que ordenó matar a mi papá desde la cárcel de Cotopaxi. O sea, realmente es ridículo que en esta instancia, de esta parte de la audiencia en la que se está acusando a los autores materiales, se intente distraer con estas otras narrativas, que no es que no tienen importancia, sino que están en otro momento de la investigación. Amanda, aquí hay una cosa muy importante todavía pendiente. Parece mentira, pero a ustedes les va a tocar abogar porque se proteja a los criminales apresados para poder llegar al fondo del asunto. ¿Están claras respecto a eso? Porque si han asesinado a 6 de los 11 directamente implicados, o 7, 6, y cuando estuvieron bajo la custodia del SNAI, que evidentemente es cómplice o es ineficiente, bajo el régimen anterior que dijo que lo iba a proteger a Fernando Villavicencio, y no tuvo los cuidados o recaudos suficientes en la cárcel, sería terrible que cualquier momento suceda lo mismo con los 4 que están detenidos, con la que hizo de la logística, etcétera. ¿Qué clase de exigencia, pedido, planteamiento le van a hacer al gobierno ustedes en este sentido? Bueno, Carlos, justamente como tú lo has dicho, lo primero quiero alertar a la ciudadanía. Hace unos pocos días, la asambleísta correísta Mónica Palacios hace un video diciendo, no sé si era una amenaza o otra campaneada de esta gente, diciendo que le quieren matar a Carlos Angulo. Entonces, obviamente, por Dios, tienen que cuidar a esta gente. Alguna vez lo hablamos también, creo que en la primera entrevista que tuvimos, Carlos, esta gente debe llevar un debido proceso para incluso poder pagar su culpa. Esto no significa que haya justicia, porque justicia jamás va a existir, nunca me van a devolver a mi padre. Sin embargo, si es que vuelve a pasar lo que ya pasó, lo único que vamos a poder hacer es sentarnos a ver la ineficiencia del Estado. Además, yo me pregunto, ¿qué está haciendo el presidente Noboa, además de recibir su título honoris causa con un birretito ahí? Él prometió estar vinculado realmente con la resolución de este caso. No lo hemos visto, no se ha comunicado, no hemos recibido ninguna asistencia de su parte, ni tampoco es que la queremos en este momento. Sin embargo, es responsabilidad del Estado. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Cómo le exijo al Estado que cumpla su trabajo cuando es un Estado enquistado por la mafia? Es un Estado ineficiente y mediocre que ya nos ha demostrado que no sabe hacer su trabajo. No puedo yo, ¿cómo le exijo? No sé, más bien, si hay ahí por ahí algún abogado, dígame, ¿cómo le exijo al Estado que les cuide a estos delincuentes? Obviamente todos queremos llegar a la verdad, pero si mañana amanecen muertos nos van a decir lo mismo que nos dijeron en el caso de los otros sicarios, nada. Amanda, mil gracias. Gracias por tu ejemplo, por tu tenacidad, por tu lucha, por tu valentía, por tu resiliencia, por tu inspiración. Entiendo que estás haciendo lo que debes y sobre todo lo que tu padre siempre quisiera que hubieras hecho para estar orgullosa como estuvo siempre de ustedes, de sus hijas. Un gran abrazo. Ten la certeza de que te sobran aliados en el país para hacer justicia. Lo que pasa es que también en muchos casos
el miedo nos desborda. Ustedes sigan venciendo el miedo, nosotros haremos nuestra parte. Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Gracias por este espacio también, por tus palabras. Gracias a los periodistas que hacen de la mejor forma su trabajo y saldremos adelante. Venceremos estas mafias. Gracias.